Qué bendición de nuevo. Bienvenido a este tiempo y estamos muy contentos. Está avanzando con rapidez este año, este mes de abril. Y antes de iniciar la palabra de hoy, quiero decirle dos cosas. La primera, animarle nuevamente, y de aquí hasta que llegue el mes de mayo le voy a animar a que se esté uniendo a los altares por Colombia, por primicia. Quiero contarle algo hermoso. Mientras se lo cuento, van a compartir unas imágenes. En el mes de marzo, hacia finales, estuvimos orando, ¿recuerdan? En contra de 3 principados. Hemos estado orando en contra de Belial, principado de inmoralidad, principado de violencia, y también ahora por el principado de corrupción, como oraba Julito esta mañana, como oraba María Paula el viernes. Pero sucedió algo precisamente este mes. ¿Por qué sucedió algo en este mes? Recuerda que denunciamos delante del Señor a los Pachenca, el grupo de las autodefensas allí en el norte del país, en La Guajira. Después de 16 meses de operativos de la policía, fue hasta este mes que dieron de baja a 9 de esas personas. Ahora, se los estoy hablando a nivel espiritual. Es difícil ver cuando cae una persona, independientemente de lo que esté haciendo, es un alma. Pero detrás de ellos hay principados de las tinieblas que les están dirigiendo. ¿Y por qué tuvo que ser para este mes? ¿Por qué no pudo haber sido hace 2 meses? Pero fue en el mes 16º de operación de la policía que cae parte de esta organización. Todavía falta el líder y muchos otros, pero se le dio un golpe. Fue porque primero hubo un golpe espiritual y fue denunciado esto delante del trono de Dios. Y hemos visto que lo que se ha puesto delante del Señor, hemos visto reflejado algunas cosas en las noticias. Así que quería mostrar estas imágenes simplemente para animarles, para decirles, cuando damos un golpe en el espíritu, se va a ver reflejado aquí en la tierra. Entonces, cuando oramos, no simplemente estamos cumpliendo con algo que decimos, sino que en realidad Dios le da autoridad a la iglesia, y con esto no es que tengamos enemigos físicos. No vamos en contra, insisto, a cualquier tipo de oyente que esté viendo esto, no estamos en contra de ningún nombre de alguna persona. Estamos orando contra los principados que dirigen las personas, esas personas que hacen el mal, esas personas que en este caso, como los Pachenca, todo el narcotráfico del país y el abuso y el secuestro de niños, tal como Julito oraba hoy por los niños. Este era uno de los grupos líderes encargados de hacer esos secuestros y de pervertirlos también sexualmente, pero gracias al Señor por esto. Ahora, seguimos orando, seguimos batallando por esto. ¿Y qué tal si tú te unieras? Ya podemos dejar de compartir. ¿Qué tal si tú te unieras a esto? Y el golpe que damos somos más. Va a venir muchas más respuestas. Entonces, cuando hay iglesia que ora, el cielo responde. El Señor Jesús dijo, es fácil, la regla de oro. Pide y se te dará. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, se dará. Llama a la puerta y se te abrirá. ¿Qué tal si te unes a pedir, a llamar a la puerta, a buscar el reino de Dios? Vamos a ver esto, un respaldo del cielo. Y qué bueno que fue en este mes que toda la iglesia, la mayoría de la iglesia en Colombia se unió para estar orando en contra de estos principados, y ahora podemos ver este tipo de noticias. Así que aliéntate, todavía nos quedan 3, 4 altares en cuanto a lo que corresponde a este ministerio por la instrucción y la asignación de Dios. Anímate para participar, para orar. Nosotros dirigimos la oración, pero si Dios pone palabras en tu boca, denunciar a alguien ante el trono de Dios, una organización, en fin, hazlo. Y si también quieres compartir algún sentir de parte del Señor, algo que Dios te puso para que oráramos, por favor, compártelo y juntos vamos a orar por ello. Recuerda que esto se trata de las asignaciones de Dios, de lo que Dios quiere, y se está moviendo en todo su cuerpo, no con una persona, sino con todos. Así que únete a los viernes 4:30 de la mañana y los domingos a las 10 de la mañana antes de iniciar esta reunión. Que el Señor
está haciendo grandes cosas en nuestra nación y vienen tiempos gloriosos si podemos ver con sus lentes y si podemos escuchar los planes del Señor. Y sin duda, lo que vas a escuchar en este tiempo, en este año, es que hay una guerra de altares. Y en esta guerra estamos en el nombre de Jesús levantando altares de oración, altar de adoración, para que los altares de brujería, que por cierto son muchos en la nación, sean secados, porque tenemos el poder mayor del que ya venció. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente traer su victoria, traer su reino sobre todo lugar que no lo tiene. Tenemos esa autoridad sin importar lo oscuro o lo denso de las tinieblas en ese recóndito lugar de la nación. Si Dios nos envía, nuestra es la victoria. Amén. Así que mucho ánimo. Y el segundo anuncio, ya se acerca el mes de mayo y vamos a tener con el favor de Dios una reunión presencial. Así que prepárate, quedamos muy alegres y con unas tareas para desarrollar según lo que se predicó y se compartió en esa reunión presencial. Y en el mes de mayo les invito a que nos acompañen y podamos tener un tiempo de testimonios. ¿Cómo le ha ido en ese avance de altar personal? ¿Cómo le ha ido en ese avance de altar familiar? Y también el altar por la nación. Así que pronto estaremos dando la fecha exacta, el lugar, para que usted pueda animarse y pueda acompañarnos si así usted lo requiere. ¿De acuerdo? Muy bien, dicho esto, acto seguido voy a continuar con lo que el Señor puso en mi corazón para darles hoy en este tiempo. Así que siéntese, abra sus oídos espirituales, los oídos de su alma, los oídos de su espíritu, para comer. ¿Está listo? Bienvenidos a Yo Soy Barrabás. Y me gustaría mucho, yo no soy de que repitan conmigo, no soy como de ese tipo de ánimo, pero hoy sí quisiera que le dijera a la persona que está a su lado: yo soy Barrabás, tú eres Barrabás. Y para iniciar quiero pedirle, por favor, que pueda abrir su Biblia en la siguiente cita, el Evangelio de Mateo, capítulo 27. ¿Qué tal si me acompaña? Y vamos a leer 9 versículos, del verso 15 al 26, 10 versículos. Mateo capítulo 27, voy a darles unos segundos porque me gusta que todos estemos siguiendo la lectura, niños, grandes, todos concentrados. 15 al 26. ¿Listo? Muy bien. Voy a leer yo la versión textual, que es mi favorita, pero vamos a ir siguiendo verso tras verso. Dice: ahora bien, en cada fiesta, el procurador acostumbraba a soltar un preso a la multitud, el que querían. Verso 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando ellos se reunieron, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman Cristo? Porque sabía que por envidia lo entregaron. Verso 19, y estando sentado él en el tribunal, le mandó a decir su mujer: nada tengas que ver con ese justo, porque hoy sufrí mucho en sueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y mataran a Jesús. Wow. Verso 21. Y respondiendo el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dice: ¿qué pues haré con Jesús, el llamado Cristo? Dicen todos: sea crucificado. Él dijo: pues, ¿qué mal hizo? Pero ellos gritaban más fuertemente diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada se lograba, sino que más bien se estaba formando un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del gentío, diciendo: inocente soy de la sangre de este, allá vosotros.
Todo el pueblo respondió y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. Último verso 26. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Qué impresionante lectura, muy conocida, por cierto. Y hoy vamos a ver algo precioso. Vamos a ver algo en esta última semana de pasión de Cristo. En este mismo día que va a morir, los 4 evangelios están apuntando a la historia de Jesús, cómo va yendo rumbo a la cruz. Pero de repente y aparentemente es interrumpido por este hecho que no es nada aislado dentro de los planes que Dios tenía. Y los 4 evangelios van a narrar cómo va a aparecer este personaje llamado Barrabás. ¿Y quién era este Barrabás? Bueno, en palabras de los mismos evangelios, era un preso famoso. Este hombre estaba acusado de crímenes como rebelión contra el gobierno romano y de asesinato. El evangelio de Marcos va a decir que él había participado de una revuelta, por ejemplo, y cometido asesinato también. Lucas confirma que él estaba preso por sedición, es decir, por rebelión. Era un rebelde este hombre, un sindicalista, y también por homicidio. Y Juan le va a añadir que era un asaltante, era un ladrón, con tintes violentos al parecer. Pero lo asombroso de esta historia es que estamos ante algo ridículo. Estamos ante una blasfemia. Porque claramente, aunque corresponde a una tradición de la fiesta de Pascua en ese momento, que era que el gobernador, por querer empaginar con los fariseos y todas las sectas que habían en el pueblo judío, pues les soltaban en una aparente bondad a un preso y al que ellos eligieran. Así que vamos a tener por un lado a este hombre peligroso. Según Claudio Josefo, este historiador, este hombre dice que Barrabás era un líder de la cuarta filosofía, es decir, de los celotes. Existían varias filosofías para ese momento, varias organizaciones, llamémoslo así. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, y estaban los celotes, que según los historiadores también dicen que fue el primer movimiento u organización guerrillera. Así que por un lado tenemos en esta plataforma a un guerrillero que, por cierto, claro que era violento, eran entrenados para matar, era un rebelde, portadores de unas armas como la sica, de ahí viene sicario, por ejemplo, que llevaban escondidos en su ropa. Era un hombre peligroso. Y al otro lado tenemos a un Jesús, al Hijo de Dios, que lo único que había hecho hasta ese momento era ser verdadero y traer bien a su pueblo, como sanar a los enfermos, traer sanidad con sus palabras, liberar endemoniados, multiplicar panes, bueno, y todo lo que usted conoce de la historia de Jesús. Y va a hacerse una pregunta blasfema, ridícula, incomprensible. ¿A quién nosotros, a quién quieren liberar? ¿A quién liberamos? ¿O a Jesús o a Barrabás? Es ridículo, es penoso esta blasfema, esta comparación, esta elección en tiempo de elecciones. A propósito, es ridículo esta elección que se va a dar allí en los evangelios y que va a ser puesto sobre una plataforma visible, penosa para el cielo. ¿Cómo el Hijo de Dios va a ser comparado con esto en este tipo de elección? Y conocemos muy bien por la lectura y por la historia lo que, persuadidos por la religión, por los fariseos, por los saduceos, lo que va a escoger el pueblo, va a escoger lo malo.
va a escoger que liberen a Barrabás y no a Jesús. ¿Por qué la gente escoge así? Estrictamente por lo que dice la lectura, es porque, bueno, los fariseos convencieron que así fueran las cosas, trayendo denuncias, calumnias, injurias sobre Jesús. Pero ¿no les parece que muchas veces actuamos así? Escogemos ridículamente el mal en plataformas de obviamente deberíamos hacer lo bueno, en plataformas donde se dice, bueno, donde el cielo y aún el infierno diría, bueno, él se supone que ahí debe escoger bien, pero aún así escogemos mal y escogemos ser Barrabás una y otra vez. A estas alturas, cuando ya hemos visto a un Jesús hacer milagros en nuestra vida, hemos conocido su palabra, hemos coger por él siempre. Sin embargo, nos vemos muchas veces escogiendo la mentira por la verdad en escenarios ridículos donde ¿por qué debiste haber mentido? Tan fácil que es ser verdadero. En escenarios donde escogemos robar en lugar de ser honestos, robar honra, por ejemplo. Dice, no, nunca he cogido ni un peso. Bueno, pero has robado quizás honra. En escenarios donde deberíamos ir avanzando en oración, pero lo que hemos hecho es retroceder ridículamente por placeres del pasado. Pero vienen las justificaciones, es que estoy pasando por esto, por eso. Pero estamos ante un escenario que ya conocemos el poder de Dios, la provisión de Dios. Todos alguna vez hemos decidido ser Barrabás. Todos alguna vez hemos escogido una voluntad ridícula y le hemos dado la espalda al Señor. Y hemos dicho, mejor escojo esto que está mal por el bien. Escogemos a Barrabás, por ejemplo, cuando decimos, más adelante sirvo a Dios. Ahorita estoy algo ocupado. Es ridículo. Mañana mi cuerpo es más viejo que hoy. Mañana tendré menos fuerza que hoy. Hoy es el día. Me gustó mucho la oración que estaba haciendo Julito hoy. Hoy es el tiempo. Es ya. Mañana voy a estar con menos fuerzas. Por eso la palabra va a decir, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, porque van a venir, vienen los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos provecho, no tengo en ellos contentamiento, desaproveché mi vida. Y decimos entregarnos al Señor ridículamente hacia los últimos días de nuestra vida, cuando ya somos ancianos. Y si hay algún anciano conectado y le sirves a Dios, esto no es discriminatorio el comentario, sino que lo que Dios quiere es que tempranamente vayamos y digamos, estoy fuerte, estoy sano, te doy mis días de fuerza, escojo por ti ahora, antes de escoger ser Barrabás una y otra vez. Yo quiero hacerles una pregunta y respóndensela en su corazón. ¿Quién liberó a Barrabás? La pregunta es obvia, ¿cierto? Según el texto, pues el pueblo eligió, liberen a Barrabás y fue libre Barrabás. Pero yo quiero llevarlos a algo hermoso que milimétricamente, con dedo de Dios, se estaba tejiendo desde antes para dar respuesta a esta pregunta. ¿Quién iba a liberar a Barrabás? ¿Está listo para acompañarme? Vamos. Para entenderlo, primero es importante que entendamos el significado de Barrabás. Barrabás es un nombre arameo que es Bar, hijo, Abba, padre. Hijo del Padre. Eso significa Barrabás. Hijo del Padre. Y en esa plataforma ridícula que llamo, está al otro lado el Hijo de Dios. Así que tenemos a un Hijo del Padre y al Hijo unigénito de Dios. Es importante esto para donde les voy a llevar. ¿Listo? Bueno, ahora acompáñenme
a ver algo. Había una ley que era la ley de la primogenitura en el Antiguo Testamento. Quizás usted ha escuchado de ella o la ha leído, y era que todo hijo mayor, es decir, el primogénito, cuando recibía la herencia de su padre o sus padres, a este le correspondía una doble porción. Ejemplo, si recibió 10 millones de pesos, los hijos, si son 3 hijos, al mayor le correspondería 6.6 millones y a los otros 2 hermanos el 3.3. ¿Por qué? Por ser el primogénito, por ser el primero. Adicional, esta ley también decía que el primogénito iba a recibir una bendición especial en cuanto a la palabra que salía de la boca de su papá. Ustedes recuerdan cuando Isaac va a bendecir a Jacob y a Esaú, y la bendición que va a salir para Jacob, aunque su padre pensaba que era Esaú, su primogénito, es una bendición impresionante. Es una bendición donde le dice, tú vas a crecer y a multiplicarte, y lo bendice en gran manera. Luego a sus otros hijos también los bendice, pero no comparado a la bendición que le corresponde al primogénito. ¿Listo? Bueno, eso era una ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, en la práctica y en los ejemplos que Dios se va intencionalmente a asegurar, mostrar en la Escritura, así no va a pasar. Acompáñenme a esto. A ver, comencemos por ese ejemplo de Jacob y Esaú. ¿Quién era el mayor? Esaú, correcto. ¿A quién le correspondería ser más representativo en el reino de Dios? A Esaú. Sin embargo, la bendición que sale es ¿para quién? Para Jacob, el menor. Y usted conoce la historia, ¿no? Que hubo un engaño y la mamá va a ayudar para que sea Jacob el que reciba la bendición. Al final de cuentas, Jacob termina aprovechando esa bendición y el mayor termina llevando una vida inferior al de su hermano menor, ¿cierto? Muy bien. Veamos a José y a sus hermanos. Jacob ahora, con la bendición de su papá, va a tener a sus 12 hijos, más Dina, su hija también. ¿Y quién le correspondería ser más representativo? Al mayor, que era quien en este caso, Judá, el primero. Sin embargo, es el 11º, José, el que va a tener la bendición. Y todos sus hermanos mayores, como él mismo lo soñó, van a terminar inclinados ante el casi menor, casi el último. ¿Cierto? ¿Me está siguiendo la secuencia y el patrón? Quiero que identifiquemos ese patrón. Miremos al gran Moisés. ¿Quién como Moisés? ¿Cuántos hermanos tenía Moisés? 2, correcto. Su hermano era Aarón y Miriam, ¿cierto? ¿Cuál de los 3 era el menor? Moisés era el menor. Y aunque Aarón lo va a acompañar, es Moisés quien va a ser la boca de Dios. Es Moisés quien va a convertir ese palo, esa vara en serpiente. Quien va a abrir el mar rojo en 2. Dios a través de Moisés, el menor. Aunque el mayor, que en este caso Aarón, va a tener un papel representativo. De hecho, Dios le va a decir a Moisés, ¿podrías decirle a tu hermano mayor que no se entre tanto aquí a este lugar, porque si no muere? Entonces vemos nuevamente el patrón del menor. Vámonos a David y sus hermanos. ¿Recuerdan a quién escoge el Señor de la casa de Isaí para ser rey de Israel? Debió haber sido ¿quién? Eliab, el primero, el mayor, ¿cierto? Pero no va a pasar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el último, que por cierto era de esas historias que no se cuentan en la casa, porque caramba, fue un desliz por ahí que tuve, y nació el hijo. Y va a ser ese menor
que nuevamente, haciendo obediencia al patrón que Dios intencionalmente está llevándonos hasta llegar a Barrabás, de poder llevar la bendición del Señor. Ahora, vámonos a los hijos de David. ¿A quién le correspondería el trono si no era primero a Absalón? No a Salomón. Primero fue Absalón. Y por cierto, era hijo de una de las esposas propias de David, no del hijo del desliz, Betsabé. Sin embargo, Dios en su soberanía, en contra de la religión y de lo que aparentemente nosotros como legalistas diríamos, no, debe ser todo por la legalidad, el Señor escoge como quiere y le da a dar su bendición a Salomón. ¿Y quién como Salomón? ¿Cierto? Luego va a llegar Jesús y va a apoyar este patrón y va a decir, los últimos serán los y los primeros serán los. Entonces vamos a ver un patrón por toda la Biblia de que es el menor a quien Dios escoge para darle su bendición. Voy a llevarlos a un ejemplo, el último de esta secuencia, pero es el que me va a servir para conectar, que está en Génesis 48, cuando José tiene a sus hijos. ¿Recuerdan los hijos de José? Manasés y Efraín. ¿Quién era el primogénito, el primero? Manasés. Y Efraín era su segundo. Jacob, su papá, ya para esa época va a tener alrededor de 147, 148 años y había perdido la vista. Sin embargo, José conoce este principio de la bendición para el primogénito y quiere que su papá ore por ellos. Así que él va a sentarse, Jacob, en la cama como puede, viejito, casi sin vista. Y José intencionalmente va a colocar al primogénito, Manasés, a la derecha de Jacob. Y va a colocar a Efraín a la izquierda de Jacob. ¿Para qué? Para que cómodamente a este señor viejito ya le quede fácil levantar su mano derecha, que era con la que se bendecía el primogénito, y con la otra mano bendijera al segundo hijo. Así que están dispuestos para orar. Listo, papá, ora. Y Jacob de un momento a otro, entonces, en lugar de hacer esto, va a cruzar las manos. Y José va a decir, hey, papá, por favor, yo sé, ya estás abuelito, no entiendes las cosas. Ay, a los papás crecen y como que... Pero esto no era una torpeza de Jacob. Nuevamente está el patrón donde Jacob le va a decir, así es que Dios quiere. Y va a bendecir entonces a Efraín como si fuera el primogénito y a Manasés también lo bendice, pero no con la bendición del primogénito. Ahora, ¿a dónde los quiero yo llevar con esta enseñanza? Es que este mismo patrón va a suceder contigo y conmigo. Jesús es el hermano mayor, ¿cierto? ¿Recuerda lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único en su gen, el único como Dios. Y es el primer hijo de Dios. O sea, nuestro hermano mayor es Cristo Jesús. Pero había una promesa dada desde Isaías, desde David, que yo creo que usted la conoce. Se la voy a leer. Dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Lo ha escuchado? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la derecha de mi justicia. ¡Wow! ¿A quién le puso Dios la mano derecha? ¿Para quién era esta promesa? ¿Para Jesús o para ti? Para ti y para mí. La derecha de Jesús, al igual que la derecha de Jacob, se puso sobre ti, sobre mí, sobre Barrabás. Y sobre Jesús tomó el lugar como el patrón que venimos viendo de hermano mayor, donde él recibiría, según Gálatas 3:13, maldito el que es colgado en un madero.
Cristo nos redimió de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Es por eso, y ojo con esto, que es lo que quiero dejarles en su corazón en esta mañana, que Jesús va a callar delante de Pilato cuando él ve que lo van a crucificar y están escogiendo a Barrabás antes que a Jesús. Y Pilato va a insistir 3 veces. Se ve la desesperación de Pilato, no solo por el consejo de su esposa que sueña, que hermoso este don de las mujeres, ¿no? Ellas continuamente están soñando, viendo al Señor en sueños, y hay que escuchar sus sueños. Así que él, persuadido por el sueño de su esposa y que este era el Cristo al que llamaban el Cristo, él intenta 3 veces. Así que él dice, voy a llevarle un momento a solas, y se lo lleva allí a solas, que nadie escuche, y le dice, respóndeme, ¿por qué no te defiendes? Dime de dónde eres tú. Y Jesús guarda silencio. En el único momento que va a hablar Jesús es cuando Pilato le dice, ¿no ves que tengo el poder de liberarte o de hacer que te azoten? Hasta ese momento Jesús va a hablar. Y va a decir, nadie tiene mayor autoridad que le ha sido entregada en los cielos. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. Pero jamás se defiende. ¿Por qué? Porque Jesús, el hermano mayor, conocía desde el principio el patrón profético, donde todos los menores, y en este caso los que íbamos a recibir la redención, representados en Barrabás, necesitamos el silencio del hermano mayor. Y Jesús por eso calla, porque sabe que el Padre necesitaba tratar a Jesús como Barrabás para luego tratar a Barrabás como a Jesús. Esto es precioso y quiebra mi corazón, porque yo soy Barrabás, tú eres Barrabás, porque Cristo Jesús, ante esto ridículo, donde Barrabás es quien merece el castigo, Barrabás es quien merece morir, él calla y por eso no habla, y su silencio no salva. Él nunca dijo, es él el que merece el pecado. Él cayó y nunca respondió, ¿de dónde vienes tú? Él perfectamente hubiera podido decir, yo vengo del cielo, yo soy digno, no he cometido pecado. Pero él sabía el plan del Padre desde el principio. Y necesitábamos el silencio que nos salvó. Salmo 44:3 va a decir, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y alguno de los que me está escuchando dirá, yo no soy como Barrabás, yo no soy un guerrillero, yo no he matado a nadie, por favor, no me ofendas. Pero el mismo que cayó en sermones anteriores, días antes, había dicho lo siguiente en el Sermón del Monte. Había dicho, cualquiera que dice raca, en el original, imbécil, a su hermano, es un asesino. ¿Alguna vez le has dicho a alguien imbécil, idiota? Que mucho estúpido, mucho tonto, fatuo, dicen algunas versiones, idiota, dicen otras, bobo. Dice, ese es un asesino. Para Jesús, un guerrillero o alguien que le dice estúpido a su hermano es igual. Sigue diciendo en el sermón, cualquiera que llama more a su hermano. ¿Qué es more? Rebelde. Cualquiera que le dice a su hermano rebelde es digno del infierno. ¿Alguna vez le has dicho a alguien rebelde o lo has en tu corazón has dicho que rebelde es este? Yo muchas veces
he dicho, nada que puede superar ese camino, nada que puede superar ese vicio. Volvió atrás. Mucho rebelde. Para Jesús, eres igual que ese guerrillero y ese ladrón, ese preso famoso. Así que yo soy Barrabás. Tú eres Barrabás. ¿Cuántas veces menospreciamos y matamos al otro? No tenemos una Sika hoy en día, ni una pistola, ni un revólver, ni una 38, pero tenemos la crueldad de nuestros labios para matar al otro, en lugar de tener misericordia y guardar silencio, como Jesús lo hizo por nosotros. La Biblia no narra qué va a pasar con Barrabás. No dice si él finalmente, y en la historia tampoco hay radar de este acontecimiento, y no nos dice si él seguiría en la cuarta filosofía, o si él, bajando de las escaleras, voltearía a ver a Jesús y decir, ¿ahora qué hago con mi vida? Fui libre por él, que llaman también el Cristo. No lo dice. Yo creo que intencionalmente también, viendo a un Dios que con dedo fino entreteje y deja que algunas cosas queden escritas y otras no, creo que nos está dando una oportunidad a nosotros, los Barrabás, ante el silencio de él, de qué hacer con nuestras vidas, ya que él está pagando el precio, aunque inocente, está pagando el precio por mis asesinatos, por mis pecados, de seguir con nuestra vida y disfrutar de nuestra fama como la tenía Barrabás, o de darnos la vuelta y decir, Jesús, gracias. Bien puedo imaginar un escenario donde le gritarían a Jesús, Jesús, ¿qué haces dando la vida por Barrabás? Quizás él nunca te lo agradezca. Quizás él nunca voltee ni quiera decirte gracias. Voy a mejorar mi vida. Pero también en el silencio de Jesús puedo ver como él dice, no importa, de tal manera amó Dios al mundo, no a los buenos, no a los que son como buena persona, como que a los gentiles, al mundo entero amó Dios. Y se entregó aún a cuestas de que no le agradezcamos. Se entregó a cuestas de que aún le demos la espalda. O que le digamos más adelante. Imagínate que a los que son padres les digo, la salvación de las próximas elecciones para Colombia depende si tú das a tu hijo. Y viene una verdad, y es que si tú das a tu hijo y que tu hijo muere, Colombia va a tener por siempre libertad. No va a haber corrupción, no va a haber maldad. Y tú decides sacrificar a tu hijo. Dices, está bien, entrego a mi hijo. Y nace, efectivamente, muere tu hijo, y de repente en las elecciones pasa algo impresionante y Colombia renace y no vuelve a haber maldad, no vuelve a haber nada. Y tú, hay un dolor, pero hay un frescor, y hay una nueva nación, pero es que a causa de tu hijo. Y de repente vas a hablar con los habitantes de esa nación y te, ¿sabías que yo fui el que entregué a mi hijo por esta nación? Y tengo un plan. Quisiera que vieran esto de mi hijo. Mire, Dios está diciendo esto. Y de repente alguien te dé la cara y diga, ¿sabes qué? Más adelante. Ya estamos bien. Más adelante me cuentas esa historia. Está bonito. Tú, como aquel que diste a tu hijo, dije, ¿qué le pasa a este? Pues bien, ese es Dios, que entregó a su hijo y nace una nueva nación, una nueva historia, pero se va a encontrar a muchos Barrabás que le dicen, yo sigo con mi fama de vida,
con mi forma de vivir. Más adelante quizás, o mejor no me interesa. Y Dios dice, fue mi hijo al que yo entregué. Fue mi hijo quien obedeció. Por cierto, un hijo sin tacha, porque nuestros hijos muchas veces queremos de verdad que nazcan de nuevo, pero este hijo Jesús, sin mancha y sin castigo alguno. Así que Jesús se da por los que lo reconocen y por los que no. Jesús y el Padre no dejaron morir entonces a Barrabás porque claramente lo amaba. Pero lo cierto, y esto le digo a todos los Barrabás que me escuchan y que disfrutan y disfrutamos la vida de Jesús. Y quizás tú dices, gracias Jesús por salvarme, por liberarme de la muerte. Nos vemos. ¿Sabes qué, Jesús? Gracias. Voy a bajarme de estas escaleras. Adiós, Pilato. Adiós, Jesús. Y voy a ser una buena persona. Sí, eso que hiciste está muy bueno. Te lo agradezco. Y voy a ser una nueva persona. Hay otros tipos de Barrabás así. Gracias, voy a tenerlo en cuenta. Y voy a vivir una vida mejor. Me voy a retirar de esa filosofía y voy a empezar una mejor vida. Pues quiero decirte a ti, Barrabás, que dices, gracias Jesús, muy bien, pero sigo mi vida, que vas a volver a conectarte con tus vicios de antes, que vas a volver a conectarte con tu vida anterior. Si no corres a los pies de aquel que está callado, entregándose por ti, porque solamente su vida, su sangre derramada, lo que te va a dar a ti redención de pecados y la capacidad de comenzar una nueva vida. Yo quiero decirle a todos esos Barrabás que lo intentan solos. Dicen, sí, hay un Dios, pero que no se meta tanto conmigo. Gracias por salvarme. En el cielo nos vemos. Nunca tus hijos podrán salir de sus malos caminos si no te arrodillas y clamas a Jesús en silencio, al que está callando por ti, que los salve. Tu matrimonio no va a cambiar, tu esposo, tu esposa no va a cambiar si no te tiras a los pies de Jesús y le dices, transfórmanos, gracias por dar tu vida, ahora necesito esa vida en mí, necesito morir contigo y avanzar contigo en tu resurrección. Es mentira cuando te dicen que la solución está dentro de ti, que hagas regresión y encuentres el valiente que hay en ti, que hay un campeón en ti. Falso. Solo el Hijo de Dios tiene el poder para dar nueva vida. Solamente Él es la resurrección y la vida. Cuando Él va a resucitar a Lázaro, mire esto tan precioso. Allí en Juan 11 está detallado. Mire lo que dice. Él no le dice a Marta, yo soy la vida y la resurrección. No. Él dice, yo soy la resurrección primero y la vida. Si queremos la vida de Dios, primero tenemos que morir para que haya una resurrección. No está dentro de ti la solución. Está en Cristo Jesús, que mueras a Barrabás y resucites con Cristo para que encuentres la vida en Dios. Estamos ante un escenario de un amor ridículo. No nos merecemos esta gracia de ser salvados. No nos merecemos esta gracia de ser perdonados. Y tenemos la oportunidad o de darle la espalda para siempre a Jesús, aunque Él ya murió por ti. O tenemos la oportunidad hoy de rendir nuestras vidas a Él. Le hablo a todos los Barrabás que me escuchan, a todos los hijos menores que recibimos la diestra de Dios y no el juicio de Dios porque lo recibió Cristo Jesús. Hay oportunidad hoy para escuchar el Evangelio. Si hoy se escucha desde el cielo esta pregunta, ¿qué responderías? Y termino con esto.
¿Quién liberamos en tu vida? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué vas a gritar? Jesús, te necesito. ¿O vas a decir, escojo por mí? En esta guerra de altares hay un altar llamado decisión, donde decimos, escojo a Jesús, pues me escojo a mí, escojo a Barrabás. El hijo del Padre natural, Barrabás, versus el Hijo de Dios. Ahora el Hijo de Dios entró en nosotros, entra en los Barrabás para hacernos sus hermanos menores, los que no recibieron el castigo, los que recibieron la bendición, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. A todos los Barrabás que no tienen noches en paz, les digo, tírense a los pies de Jesús, porque alguien pagó para que sus noches fueran de paz, para que sus días fueran de paz. En los tiempos de Selah que estamos inspirando, que tengamos, ¿saben quién le gusta hablar y también guardar silencio? Jesús es experto en callar mientras está operando un milagro. Él es experto en hablar para defendernos. Yo le invito a que hagamos dos cosas. La primera, que oremos. Si hay alguien que quiere renovar su vida, su pacto de seguir a Cristo, lo haga. Si alguien no lo ha hecho y quiere hacerlo por primera vez, puede hacerlo. No voy a dirigir la oración porque eso no es digno de Jesús. Tu oración debe decir, te necesito, Jesús. Gracias por liberarme. Eso nace en tu corazón. Y segundo, vamos a terminar en alabanza cantando nuevamente. No te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Nosotros que hemos pecado, te escogemos y nos rendimos a ti. Padre, damos gracias a ti por tanto amor. Y en esta guerra de altares, en este año de altares, yo quiero escoger por ti. Quiero ser contado entre los que escogen la luz antes que las tinieblas. Porque no condenaste tú al mundo, sino que enviaste a tu Hijo para que fuera salvo por él. Y hoy yo te escojo a ti. Yo te digo que la vida de Jesús sea liberada en mí. Hoy digo, Jesús, te escojo a ti. Mi casa y yo escogemos a ti. Mis hijos escogen por ti. Mis generaciones te escogen a ti. Eres el elegido de Dios, el unigénito de Dios, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador. Del unigénito a ser el primogénito y del primogénito a ser el primero entre muchos hermanos. Gracias por esta inmerecida familia que tengo en ti, por este lugar en tu reino y por este amor escandaloso, ridículo que no merezco. Te doy gracias por salvarme. Y hoy reconozco que en nada ni en nadie tengo salvación y que no hay otro nombre en quien yo pueda refugiarme y encontrar paz, provisión, seguro. Señor, oro por esas personas que volvieron atrás, pero que hoy están mirando de nuevo contigo adelante, diciendo, yo como Barrabás me he aprovechado, he matado, he sido vicioso, he matado con mi boca, he matado tus sueños, o no he agradecido tus grandes milagros, tus bendiciones, he renegado, me he postrado, pero ante otras cosas, sino ante el que en silencio se entregó por mí. Oro, Espíritu de Dios, que caiga sobre estas personas allí donde están. Que pecadores, todos nosotros, nos reconciliamos contigo en el pacto que hay en tu sangre, en la misericordia que cada mañana podemos encontrar en ti. En el nombre
de Jesús. Gracias, Señor.